Seguimos en al aire a través de Radio Buap, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio y en estamosalaire.com. Y como saben ustedes, cada jueves tenemos a Tony Flores para que él, pues, nos comparta actividades siempre interesantes que trae para todos nosotros. Tony, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy bien, hola, un saludo por allá a Isra, a Berito, a Kairi, a todo el auditorio. ¿Cómo están ustedes? Bien, Tony, bien, aquí bien. listos para iniciar este segmento contigo desde la Ciudad de México. ¿Qué nos tienes hoy, Tony? Pues bueno, sí, continuando con esta ya seguidilla, cada vez más ya cercanos a la que ya es la nueva normalidad, que ya estamos plenamente en ella, ¿no? Muchos eventos, como hemos platicado en anteriores enlaces, muchos eventos ya están activando de forma presencial algunos, ¿no? Mucho esto con base en los semáforos de cada estado, pero bueno, ya se ve una recuperación en el tema de los espectáculos, en el tema de los festivales, y hoy les vengo a hablar de uno de ellos, que es el Feratum Film Festival, este evento de cine, este festival de cine de ciencia ficción y terror, que bueno, hace algunos días presentó el cartel de su nueva edición y que además anunció algo que me parece muy importante en el tema de festivales, ¿no? Sobre todo en este festival, ¿no? Que todos sabemos, bueno, si no lo saben, la sede del Feratum Film Festival por 9 años es y ha sido Tlalpujahua, el pueblo mágico de Tlalpujahua, en Michoacán, aquel pueblo donde hacen esferas. Y bueno, para este año están anunciando una nueva sede. Esto quiere decir que bueno, el festival se está expandiendo a Pátzcuaro. Entonces, esto la verdad es muy, muy importante. A mí me parece una gran noticia en el tema de los festivales, porque además Feratum Film Festival siempre se ha caracterizado por la promoción de los nuevos cineastas, de los nuevos guionistas, ¿no? De los nuevos actores. Por ahí hace unas semanas hicieron el rally universitario de corto fantástico, ¿no? Que también tuvo la participación de algunos jóvenes, ¿no? Fueron más o menos 5 equipos, ¿no? Que estuvieron participando en este rally. Y pues bueno, ahora el festival se extiende hacia Pátzcuaro y bueno, esto se va a llevar a cabo del 19 al 22 de noviembre del presente año con las sedes, ¿no? Con Tlalpujahua, Pueblo Mágico y con la isla de Pátzcuaro. Entonces, está padrísimo que se puedan tener 2 sedes. Las actividades las van a anunciar próximamente, sin embargo, va a ser de forma simultánea, que está ocurriendo el festival en las 2 sedes los mismos días, del 19 al 22 de noviembre. Y pues bueno, un poco de los cortometrajes que ya se produjeron, ¿no? en semanas anteriores, que obviamente giran en torno a la ciencia ficción y al horror, que se van a estar presentando en Tlalpujahua y en Pátzcuaro. Les voy a prometer rápidamente los títulos. Además viene gente de muchos otros estados. El primer cortometraje es Tequenchu, que es de unos chavos de Michoacán. El segundo se llama En la Luna hay espíritus, que son unos chavos de Aguascalientes. El Hijo de la Llorona, de Coahuila. El Carnicero, de Ciudad de México, que ya se imaginarán, ¿no? De qué tratará, algo de gore ahí habrá. Y finalmente Tenoch, también, que es de la Ciudad de México. Y pues bueno, además este festival Feratum Film Fest, todavía no sabemos. Yo me supongo que va a ser un festival híbrido, como ya se está presentando digamos, pues fenómeno, ¿no? O esta nueva adaptación de los festivales, porque en Tlalpujahua ocurre uno de los eventos más, pues a mí me parece muy bonito, quizá a Kairi no tanto, porque se llama La Noche de las Bestias. Esto se trata la noche final de este festival, pues muchas personas caracterizadas de monstruos y de bestias y de fantasmas, ¿no? Y de criaturas de espanto, hacen una caminata desde el centro de Tlalpujahua hacia el bosque, que es el bosque que rodea, ¿no? esta parte de la región de Michoacán.
y al final desemboca en el centro del bosque, donde ya se lleva a cabo generalmente es un concierto, ¿no? A veces es otro tipo de performance, sin embargo, generalmente es un concierto. Entonces, Feratum siempre fue el primer, y creo que hasta la fecha es el único festival que tiene a la ciencia ficción como el protagonista. Hay otros festivales que pueden ser de terror, ¿no? Ahí tenemos el Festival Macabro, el Festival Mórbido, ¿no? Hay otros festivales de género, sin embargo, relacionado y exclusivo de la ciencia ficción, pues solamente Feratum, y ya tienen 9 años haciendo este evento y 9 años de formar cineastas, ¿no? Porque lo repito, y no solamente es la presentación de películas, que casi siempre hay un gran cartel, ¿no? En cuanto a estrenos y a películas que no vas a poder ver en ningún cine comercial ni en ninguna cineteca de ningún estado. Son películas que solamente vas a ver en este tipo de festivales, porque justamente pues para eso son este tipo de festivales, ¿no? Para poder acercarnos a nuevas producciones, a nuevas expresiones artísticas, a nuevos cineastas, a nuevos actores, a nuevas historias, ¿no? Entonces es muy importante poder pues promover, ¿no? Y poder asistir en la medida de lo posible, ¿no? De forma virtual o de forma presencial a este tipo de festivales, el Feratum Film Festival, que se va a llevar a cabo, les repito las fechas, del 19 al 22 de noviembre. Ustedes pueden checar en las redes sociales del festival todos los detalles, ahí incluso pueden ver algunos videos de ediciones pasadas, ahí pueden ver incluso la marcha de los monstruos, ¿no? Que es la que les comentaba. Se encuentran en redes sociales como Feratum, en Facebook es Feratum Film Festival, y en Twitter e Instagram como Feratum Fest. Oye, además el lugar es un emblema, ¿no? Cuando hablamos de, digamos que de fechas de Día de Muertos y tal, la verdad es que sí es pues una visita obligada para mucha gente. Sí, justo se hace en estas fechas, ¿no? Digo, es un poquito pasando, ¿no? Digamos, los días centrales de lo que es Día de Muertos, entonces, pero bueno, creo que la mayoría de los mexicanos a partir de octubre ya estamos en el mood Día de Muertos, ¿no? Y prácticamente es todo octubre y la mitad de noviembre, y bueno, pues justamente en esas fechas, en esa colita, ¿no? De que todavía tenemos el Día de Muertos, ¿no? Entre nosotros, antes de que llegue la Navidad, en esa colita entra el Feratum Film Festival, y está padre, ¿no? Para los que les gusta el cine de género, el cine de ciencia ficción, el cine de terror, pues sí, y además las sedes pues son muy importantes, ¿no? También porque no es lo mismo vivir un festival en un pues en un complejo, ¿no? Algunos se hacen en complejos comerciales, ¿no? Que ya todos conocemos, pero hay otros como Feratum Film Festival que se hace literalmente en el pueblo, ¿no? Que es un pueblo además pequeñito donde hay prácticamente 10, 15 hoteles, ¿no? En todo el pueblo, y son hoteles obviamente donde te tienes que quedar con la casera, ¿no? Con la señora que te va a dar la llave de su casa para que tengas un cuarto, ¿no? Entonces, esta experiencia mágica está súper buena. Yo sí les recomiendo que en la medida de lo posible, y si no le tienen, y si toman todas las precauciones necesarias, pues bueno, vivan el festival, si no es este año, pues bueno, el próximo. Y que se suma Pátzcuaro, ¿no? Que también es una ciudad, pues bueno, creo que tiene de las celebraciones de Día de Muertos más importantes en el país. Y pues bueno, hacen un gran match, ¿no? Tlalpujahua y Pátzcuaro. Michoacán la está rompiendo en el tema de festivales. Recordemos que ahí está el Festival Internacional de Cine de Morelia, que es el más importante en México, no solamente por los apoyos que pueda tener, sino por el cartel que tiene y por la historia que tiene y por el nivel tan profesional con el que han llevado este festival a través de tantos años. Y bueno, pues ahora el cine de género también ya está en Michoacán en el sentido cinematográfico, pues la está rompiendo, ¿no? Y ahora el Feratum Film Festival, pues por allá va a andar a finales de año. Yo esperaría que fuera un evento híbrido. Sería a lo mejor lamentable, de manera personal lo comparto, ¿no? Que fuera solamente virtual, por las experiencias que te pueden ofrecer Tlalpujahua y Pátzcuaro. Sin embargo, pues bueno, ya esperaremos a ver qué delimita la dirección del festival, pero de entrada son muy buenas noticias.
Pues sí, suena muy interesante. Adelante, Isra. Oye, Tony, al ser un festival que se realiza en un pueblo mágico, ¿qué experiencias ha dejado? Es decir, ¿cuánta gente llega? ¿Cuántos días o cuántos días te puedes quedar más en esos lugares cuando pues hay mucha magia, ¿no? Alrededor de este pueblo. Sí, claro. Bueno, evidentemente los días del festival está lleno, o sea, no solamente porque la gente que va, digamos, turistas, ¿no? O amantes del cine van y llenan los hoteles, porque te digo, o sea, hay muy poquitos hoteles, sino porque también la prensa llega ahí, el talento invitado llega ahí, la producción del festival está ahí, o sea, literalmente se concentra todo en este pueblito. Es muy recomendable, y es una muy buena observación, es muy recomendable que se puedan quedar en la periferia. Incluso desde Ciudad de México hay algunos grupos en Facebook donde se organizan para ir en la camionetita y se van todos y se regresan en la noche y el día siguiente se vuelven a ir y así están prácticamente los 4 días que dura el festival. Y pues bueno, evidentemente por las fechas, termina 22 de noviembre, sí es muy pues, recomendable, ¿no? Que te puedas quedar por ahí a dar una vuelta, ¿no? Porque además, bien lo comentaba hace un momento, Tlalpujagua, pues bueno, es sede, ¿no? Creo que el 80-90% de las esferas, ¿no? de México se producen en Tlalpujagua. Entonces, ahí puedes hacer el recorrido para que tú puedas hacer tu propia esfera o para que puedas incluso encontrar unos diseños que la verdad es que yo he visto unos ahí muy chistosos, ¿no? Que nunca he visto en ningún lado, pero bueno, pues ellos las hacen, ¿no? Casi es como de pedido, ¿no? Que puedes llegar, oye, hazme unas esferas de los Simpson, ¿no? Entonces literalmente te las hacen ahí. Entonces toda esta parte de la cultura y la tradición, ¿no? En esta zona es importante. La gastronomía no se diga, ¿no? La gastronomía, este pueblo de Tlalpujagua está muy colindante con el Estado de México. Entonces es una zona muy fría, ¿no? Es una zona donde la gastronomía a raíz del maíz, ¿no? Es como la base de todo, ¿no? Entonces también vale la pena darse ahí un borrego, ¿no? O unos tamales que son famosos ahí. Sí, la verdad es que para hacer actividades hay muchísimo, no solamente, en efecto, no solamente es el festival y las actividades y las películas, ¿no? Sino también hay mucho más allá, ¿no? O sea, el festival justamente eso es lo que presenta. Hay muchos festivales así son y son diseñados en ciertas ciudades justamente por eso, porque no solamente es voy y me siento en una sala de cine, no tendría caso ir a sentarte en una sala de cine cuando lo puedes hacer perfectamente en el cine de la plaza que está a 10 minutos, ¿no? La experiencia completa es ir al pueblo, convivir con la gente, y más en un pueblo como Tlalpujagua, ¿no? Donde puedes ir a convivir con la gente, ¿no? Hay por ahí es una bebida, es como digamos, como una charanda, que no recuerdo ahorita el nombre, pero es para valientes, ¿eh? Esa a mí me ha tocado y me dijeron, tómala, ¿te late el tequila? Sí, me late. Ah, bueno, pero esta es fuerte, ¿no? Yo dije, no creo que sea más fuerte que otras cosas que he bebido, ¿no? Me tomé un caballito y literal así estaba ya en blackout. Entonces, váyanse ahí también con cuidado y respeto, ¿no? Con estos, no recuerdo el nombre, se los voy a compartir luego, pero sí, hay muchas historias, ¿no? Al final, en los lugares en donde se realizan estos festivales. Ok. Oye, y es el primer festival que se podría realizar bajo este nuevo esquema de normalidad, después de tantos meses de que no ha habido una actividad tal parecida. Ya hubo uno, o sea, de hecho ya empezaron a hacer, digamos, coberturas. El primero que lo hizo fue el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ese fue el primer festival que hizo, digamos, que presentó este híbrido de funciones presenciales y funciones virtuales. Entonces, pues bueno, yo estoy casi seguro que así lo van a hacer en Feratum, porque además creo que es la opción más, pues, digamos, realista, ¿no? Que pudiéramos tener de aquí a mediados de noviembre. Además, algo muy importante que está pasando es que
el hecho de que todo se esté mudando o cierta parte de los festivales o eventos se esté mudando a la parte virtual, pues está dando muchísimos más alcances, muchísimo más posicionamiento de un evento. Y esto es algo que los festivales no tenían en mente, ni siquiera lo tenían en el radar, ¿no? Sin embargo, hace un par de días platicaba con alguien de la Feria del Libro de Hidalgo y se contabilizaron casi 1 millón de espectadores virtuales. Entonces, y es la Feria del Libro de Hidalgo, ¿no? Que pudiera pensarse que es un poco más local, que existen otras grandes ferias, ¿no? Como la Feria del Libro, ¿no? La Feria de Guadalajara, la de Oaxaca, ¿no? Que son las más importantes. Entonces, esta parte de que sea virtual tiene su encanto por el alcance que pudiera tener de forma masiva y con acercarte a nuevos públicos. Además, hay mucha gente que no puede viajar por trabajo o porque no tiene dinero, porque no tiene tiempo, ¿no? Por X o Y razón. Entonces, también es una forma de poder acercarte y ahora los festivales se están dando cuenta de ello y sería un desperdicio que no aprovecharan la era digital y este empujoncito que nos dio la pandemia a todos para que podamos, digamos, virtualizarnos un poco más. Ok. Muy bien, bueno, pues quien quiera más información, Tony, de esto que nos platicas, ¿dónde lo puede encontrar? Pueden consultar en la página oficial del festival, que es www.feratumpinfest.com, o en las redes sociales, están en Facebook como Feratum Film Festival o en Twitter e Instagram como Feratum Fest. Ahí están subiendo toda la información. Perfecto. Okay. Bueno, pues ahí está para que se pongan en contacto. Ahí checaremos cuándo es que checaremos cuándo es el festival de los monstruos, ¿no? ¿O qué decías? El desfile de bestias. Ah, sí, la danza de las bestias. Sí, es un muy buen evento. A mí me gustaría ver a Kairi ahí metida en medio de todos, porque además te espantan, o sea, no es de que van caminando y no hacen nada, ¿no? O sea, van espantando a toda la gente, ¿no? Y te corretean. Qué padre. Es muy interesante. Uy, no, es muy divertido. Sí, ya se también me antojó. Sí, quiero vivir esa experiencia. ¿Sí? No. ¿Por qué eres así, Tony? O sea, ¿por qué? Estás invitada, Kairi. Muchas gracias, gracias. Te hacemos viral y todo. Sí. Bueno. Sí te creo. Pues ahí está, querido Tony, como siempre un gusto platicar contigo y esto que nos traes, que siempre son actividades interesantes. Hombre, muchísimas gracias. Les mando un saludo allá a todos en sus casas y a todo el auditorio. Gracias. Gracias, Tony. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Gracias, Tony. Esta tarde aquí en Al Aire a través de Radio Puebla, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio y en estamosalaire.com. Gracias a los que nos ven, nos acompañan, nos siguen y pues están compartiendo con nosotros este bello momento pues ya saben, las actividades, como decía hace un momento, que nos comparte Tony, pero bueno, pues también hay otras cosas que les estaremos compartiendo a lo largo de esta emisión. Pero bueno, por lo pronto ya están invitando a Kairi a que vaya al desfile Sí, Isra, ¿por qué no nos apuntamos para desfilar nosotros? Pues nada, ¿qué será? Nada más me pondré algo como el fantasma de la ópera, una media sábana máscara, ya, amigo. Una sábana con hoyitos. Okay. ¿No te pones una cobija así y haces así como jorobado? Y ya sí espantas. Como Cuauhtémoc Blanco. Ándale, como el Cuau, como si trajeras mochila. Sí, alguna vez así vimos uno, ¿no? Cuando fuimos a un panteón. Sí, claro. Así había un... Claro, así salía un personaje. Exacto. En aquel momento, con cadenas y todo. Exacto. O sea. Oye, Kairi, pero entonces tú no te meterías a una casa de terror. ¿O sí? No. O sea, el hecho de no tener controlada la situación me pone de malas. No sé si es miedo, porque no sé. O sea, es como esa sensación de... ¿Ansiedad será? Pues sí, podría ser de ansiedad. Mira, yo era igual que tú. Hasta que un día Dafne me dijo que fuéramos a una casa de terror. Ajá.
No me vas a convencer. No. ¿Tú piensas que yo soy débil de mente? No. Voy a creerte. Lo que tú voy a decir es que no volvería a hacerlo. No, yo creo que hay gente que sí tiene esa, ¿cómo se llamaría? Pues no habilidad, esa fuerza de voluntad. Sí, le gustan las emociones fuertes, les gusta... Sí, ya lo veíamos con la maestra, Araceli. Sí, con Ara, Sí, cuando Ara. nos platicaba del tema, claro. Y ella se ve que lo disfruta, lo vive. O sea, yo disfruto ir de compras. Es una manera bonita de disfrutar. No, para fíjate, mí. a mí también me Pero, espanta no eso sé. de que gaste, eso también me da susto. Sí, pues yo por eso me vibro el teléfono, ni veo cuando me llega un cargo, no, ni veo para no asustar. Pero, o sea, yo creo que todos tienen diferentes maneras de tener esa adrenalina, ¿no? Ujú. Ella lo tiene de esa manera, yo no. Sí, no, yo tampoco. Yo esa parte. Digo, me la pasé bien y todo, pero también me la pasé mal. En algún momento creo que me metí a una casa de terror. Ujú. Ay, no recuerdo dónde, pero sí llevaba una persona. Íbamos así como muchísimos. Es que es divertido cuando van muchos. Y así como que yo iba casi en medio de todo mundo, entonces si salían a agarrarte, pues obviamente a mí no me agarraban, porque yo estaba bien metida en medio de todos. Entonces, y mandaba adelante a todos los valientes, pero ahí te haces amigos de todo mundo, porque no conoces al de al lado No, y pero ya lo abrazaste. Ya lo dices. abrazaste, ya hasta te cargó medio camino. Sí. Así pasa. Pero no. Tú sí, Ra, sí. ¿Qué hay ahí? Tenemos un fantasma, Porque me ha hablado así como cubano. porque tenemos un fantasma. ¿Es un fantasma o un fantasma? Un fantasma. Ahora hay fantasmas amistosos, recordemos a Gasparín. Gasparín. Sí, claro. Ay, no, pero al principio dio miedo, ya después se hizo amigo. Sí, él no tenía la intención de espantar a nadie, pues, pero al final era lo que ocasionaba, y por eso era el sufrimiento de Gasparín. Él era un fantasma amistoso, él no tenía ganas de espantar a nadie. Si yo fuera un fantasma, sí me le aparecería a Isra en las mañanas, cuando se está rasurando o algo así, en el espejo, y sí le haría así. No. Ay, ¿por qué haces esta No, imagen? tú eres el diablo. Tú eres el O diablo. sea, Sí te diría, ¿qué es lo que deseas? ay, sí que se me aparezca. No, ya está visto que tú eres el diablo y no necesitas una fecha en específico o una hora Para aparecerte, ¿no? para manifestarte. para hacer exactamente. O sea, puede ser lo mismo cuando jugamos fútbol o cuando estamos en el estudio, en diferentes circunstancias, ¿no? Pero, pues sí, tu presencia hace que las cosas se compliquen más de la cuenta. Impone. Mi presencia. O sea, ya es un asunto de presencia. Nomás mi fina estampa te genera ahí un... Pero a Isra nada más. No, nada más a él. No. ¿No te acuerdas que decía Carlitos? Toda la mañana todo funcionó bien. Nomás llegaste tú, dijiste hola y ya tiré una cámara, ya me pegué con el escritorio. O sea, todo empieza a suceder cuando tú él llegas. tenía que justificarse de alguna manera. Exacto, qué mejor. Cuando uno es torpe es mejor decir que alguien es el diablo. Un abrazo a Carlitos con mucho Por mucho tu cariño. culpa, ¿no? Por mi culpa. Pero ¿a poco no está padre Isra, que te haga? Dime, No, para empezar. ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que quiere? Como Macario, ¿no? Ah, qué buena película esa de Macario. La verdad es que yo tenía mucho tiempo que veía fragmentos, pero no veía la película completa. El día que la vi completa sí sentí una cosa ahí. medio- Recuérdame la de medio Macario. extraña. La de Macario es... Es uno que va curando gente. Porque la ya, muerte con le unas da- botellitas de agua. Exacto, la muerte le da... Sí es la muerte, ¿no? En teoría. Sí, porque le dio de comer, le invitó comida, Le dio de su pollito. le dio de su pollo, le dijo, come. Y Y entonces ya de viene ahí toda la fue historia, amiga. pero luego le cuesta caro. No, es una cosa muy... No la he visto, la voy a ver. muy complicada. Es Y- muy vieja esa Sí. película. Pues ¿no? debe ser... ¿Cuándo fue la premier, Isra? No sé, no me invitaron a esa fecha, pero pues voy a recordar rápidamente en mis 1960, o sea, hace 60 años. Fíjate. Sí. 1960.
Y esa es de las películas sin duda que más se recuerdan. Es Ignacio López Tarso, ¿no? Quien actúa. Ignacio Ajá. López Tarso todavía, bueno, Uy, era tendría joven. en ese entonces Sí, 30 sí. años. Claro. Jovencísimo, jovencísimo. Era, no, hombre, estaba apenas. Apenas en la flor de su juventud. Sí, apenas estaba abriendo capullo. Apenas en la flor. Bueno, pues así está la historia. Gracias a Tony Flores por lo que nos ha compartido y ha dado pie para entrar a estos recuerdos también, ¿no? De películas y de otras historias. Así que vámonos a pausa, hacemos una pausa y regresamos. Es al aire a través de Radio Buab, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio. Gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Regresamos ya con el retro. Vamos y venimos. Hola, soy Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla. Quiero informarte que estamos haciendo más por ti. Invertimos más en infraestructura social. Como nunca antes, ejecutamos 199 proyectos. Luz, pavimentación, bacheo, agua y drenaje. Inversión histórica de 540 millones. Seguiremos transformando la calidad de vida. Segundo informe de gobierno. Claudia Rivera Vivanco. Ayuntamiento de Puebla. Ciudad incluyente. Seguimos al aire a través de Radio Buap, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y gracias por vernos, acompañarnos y seguirnos también en televisión en estamosalaire.com. Esta tarde de jueves, como ustedes saben, los jueves hacemos estos recuerdos de ciertos momentos, de ciertos pasajes de la historia. Y eso les compartiremos hoy aquí en Al Aire. El pretexto, digamos, para este retro es cuáles son las mejores películas de viaje en el tiempo. Ya saben que la ciencia ficción ha explorado ampliamente la noción intuitiva del desplazamiento por una aparente línea temporal. Bueno, pues se hace un repaso por las películas de temática de viajes en el tiempo, las más relevantes. Esta idea de poder viajar en el tiempo la vimos también en series, ¿no? Había series, Isra, donde podías viajar en el tiempo y llegar a distintos momentos de la historia. Es más, Odisea Burbujas se transportaban en el tiempo, llegaban a momentos de la historia en que, bueno, pues ahí iban compartiendo cómo se desarrollaban. Y según recuerdo, la transportación se hacía en una máquina, ¿no? Sí, no era el Popueto 22, era una especie como de cápsula, ¿no? Donde se trasladaban a la época que ellos querían. Y entonces se ubicaban, por ejemplo, los romanos, también en la época de los aztecas, y entonces ahí llegaban a ayudar o a resolver algún problema, ¿no? que se les presentaba a los de esa época, ¿no? Y entonces le daban, al igual que Cantinflas también, ¿no? Por ejemplo, que es lo que hacía en su serie, en su
Cantinflas Show. Claro, en Cantinflas Show él tenía un poco esa característica, ¿no? De encontrarse en distintos momentos de la historia y así nos compartía el origen de claro. alguna cosa. Recuerdo que había, bueno, cuando menos en los... A ver, de esos Cantinflas Show se hacían los episodios que pasaban en tele, pero también vendían los cuentos. Y entonces tú comprabas el cuento y el Cantinflas te iba contando cómo iba toda la historia, por ejemplo, del nacimiento de la marca de autos Ford, ¿no? Cuando Henry Ford viene con la idea de estos coches y cómo van creciendo y cómo se hace la producción y tal, lo podías ver en una de las... que eran las historias, ¿no? Que planteaban en este tipo de cuentos. Sí, hablaban incluso también de cómo se fundó Tenochtitlan. No estuve presente, pero ¿Seguro? Pero hablaban de eso, ¿no? O, por ejemplo, ¿Viste? Todavía lo dudó Vero, ¿eh? Dijo, ¿seguro? O sea, ¿ya revisaste bien que no tienes una foto? No, porque hace 500 años próximos a cumplir, no había cómo. Sí, ¿No? Exacto. Bueno, a lo mejor ahí sí estaba Chabelo. ¿Ya ves que Chabelo está en todo? Prácticamente en todo. ¿Qué nos ibas a comentar, Isha? ¿Mandé? ¿Qué nos ibas a comentar? Bueno, no, que Tenochtitlan se fundó mucho antes, ¿no? Pero en 1521 fue la conquista, ¿no? Fue el día de la noche triste con Hernán Cortés, que después regresó y terminó venciendo a Tenochtitlan. Sí, a los tenoscas. Oye, ¿sabes qué me causaba mucha gracia de los tepichines que decían? Y es cuando llega al árbol de la noche triste y cuando supo el nombre del árbol se puso más triste y se puso a chillar. Ahí le dijeron cómo se llamaba el árbol, según aquel redescubrimiento de América que planteaban los tepichines, ¿no? Que era que será una historia, a lo mejor con chiste y todo, pero yo creo que era una forma también de saber cómo se desarrollaron los hechos a manera de burla, ¿no? O manera de chiste. Sí, pues es que era eso, ¿no? Al final, metiendo personajes, digamos que la Malinche era María Félix, aparecía de repente Pedro Infante, el profesor que daba la clase era un Pedro alemán, Vargas. que era el profesor Beethoven. Y así iban teniendo una serie de personajes y hacían el recuento y la historia. Claro, muchas cosas las llevaban y decían que luego era el redescubrimiento de América y la conquista de México, eran los 2 episodios. Y en uno de ellos, cuando llegaban de España, cantan el himno del Madrid, van a hacer una cantidad de burradas. Todavía era la época porque decía que con Rocha, con Michel, el buitre y con Bullo. El campeonato está seguro, decían, y ahí cantaban una canción. Imagínate la época en que se publicó. Hugo Sánchez todavía jugaba con el Madrid, que debió ser por ahí del 90, ¿no? 91, más o menos. De ese ejercicio que hicieron los tepichines hace muchos años, con pues parte de la historia, ¿no? Bueno, a ver, viajes en el tiempo, quedamos entonces. Y dice de la siguiente manera: la idea de los viajes en el tiempo, si bien la ciencia aún no puede demostrar que sean posibles como tal, surgió en historias de ficción mucho antes de que la ciencia pudiera estudiarlas en profundidad, como un concepto innato. Entendemos que el tiempo, tal como lo percibimos, si bien la relatividad no afirma lo mismo, es lineal y avanza hacia adelante. La física ayuda a entender esto con conceptos como la entropía, porque determinan la flecha del tiempo. Por tanto, es intuitivo pensar que uno puede desplazarse hacia atrás y hacia adelante a voluntad por esa línea temporal. Bueno, la ciencia ficción, por supuesto, ha explorado ampliamente esta idea. Uno de los primeros prototipos de historias de viajes en el tiempo es el cuento de Navidad, de 1843. ¿Se acuerdan? De Charles Dickens. La historia presenta a 3 fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura, que sumergen mágicamente al desventurado Scrooge en las terribles consecuencias de sus propias acciones poco generosas, pero quizá la primera representación de la literatura de que estos viajes podrían realizarse mecánicamente fue La máquina del tiempo,
novela de Orson Welles. Bueno, de H.G. Wells. La popularidad de la noción de los viajes en el tiempo se puede ver en muchas películas como La máquina del tiempo del 60, que luego se hizo en 2002, Matadero 5 de 1972, Los héroes del tiempo de 1981, Regreso al futuro, Volver al futuro de 1985, Terminator también tiene un viaje en el tiempo en 1984, 12 monos de 1995, y bueno, pues algún repaso, ¿no? por este recuerdo. Y aparece una película que se llama Qué bello es vivir, de 1946. En la Nochebuena de 1945, George Bailey se dispone a quitarse la vida, pero para evitarlo, la providencia divina decide enviarle a un ángel para que le muestre una serie de flashbacks sobre su pasado. Esa es, digamos, que una de las películas que se recuerda de 1946. Ahora que lo menciona Isra, hay varias películas de la década de los 50 que sobre todo, digo, hablemos de cómicos mexicanos, ¿no? Tintán iba a la época de las cavernas, de repente era un mosquetero Cantinflas, ¿no? Que eran los Tres Mosqueteros y Medio, era la película hasta donde de recuerdo, y así iban teniendo también sus viajes en el tiempo, ¿no? Tintán, me acuerdo que cuando él viaja a la época de las cavernas, los enamorados se besaban tocando sus narices, así. ¿No? Entonces decían, ay, sí, tú, somos novios, sí, perfecto, y entonces se daban sus naricitas así, que era una cosa muy simpática, y luego se saludaban así, y así. Bueno, puro cotorreo, pues, pero era parte de los viajes en el tiempo de los cómicos mexicanos, Isra. Sí, y en esa misma película, su carnal Marcelo, pues es prácticamente el que lo rescata de las garras de los dinosaurios, que también con los que luchaba Tintán, ¿no? Sí. Y siempre con su garrote. Oye, se supone que Marcelo era el papá de la novia, ¿no? Ajá. Según recuerdo, era el suegro. Y bueno, Tintán tiene una película de Sansón, Lo que le pasó a Sansón se llama esa película, donde canta la de Oye, Quedito, pero ahí la versión es Oye, Dalila, te quiero decir, así la cantaba. Y además es una versión mucho más movida, mucho más bailable, incluso pues ahí es parte del número, ¿no? Pero es un poco de estas películas donde se viajaba de alguna manera en el tiempo. Bueno, Qué bello es vivir es de 1946. En la Nochebuena de... esta ya se las dije. Voy a la siguiente. Cuento de Navidad de 1951. Esta película dramática británica estrenada en el 51, que es considerada la mejor adaptación del cuento clásico de Dickens. El cuento atemporal de Dickens describe la vida de Scrooge, decíamos, un rico avaro y obsesionado consigo mismo. En la víspera de Navidad se le da una última oportunidad de redención cuando el fantasma de su igualmente avaro socio, Jacob Marley, regresa para advertirle de las consecuencias potencialmente devastadoras de su cruel comportamiento. Después de recibir visitas de los espíritus de la Navidad pasada, presente y futura, Scrooge está convencido de cambiar. Esto me recuerda también que en la serie Alf también hay un viaje en el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, y tiene que ver, según recuerdo el episodio, Willy Tanner, el papá, se quiere lanzar en paracaídas, pero tiene mucho miedo. Entonces en el sueño se le aparece a Alf, y entonces Alf lo saluda y es una celebridad y le dice, ¿y ahora tú qué? No, pues es que yo estoy en el futuro y ahora soy presentador de televisión, y bueno, es un personaje según muy famoso. Y dentro de la plática que tienen le dice que se aviente, pues, que arriesgue, que haga ese tipo de cosas, que es un tipo que está acostumbrado a estar en una zona y de ahí no se mueve. Pero bueno, ahí es donde hacen de alguna forma este viaje. Y hay por ahí otro donde también la familia aparece en la pobreza, van haciendo ahí recorridos. ¿Ustedes recuerdan alguna serie o algo que viaje en el tiempo, además de Aventuras en el Tiempo? No. Que eso fue una novela, ¿no? Sí, Aventuras en el Tiempo. ¿Pero sí fue novela esa? Fue novela. ¿Y esa de qué iba? Porque la verdad es que yo era muy pequeño, no me acuerdo. Era como de un grupo de amigos. ¿Qué te pasa? Era un grupo de amigos que encontraban una máquina del tiempo y me acuerdo que relataban momentos históricos según yo, solo de México. Era como de la historia de México.
Pero eran niños, ¿no? Sí, todos eran niños y viajaban en el tiempo y así, que la independencia, la revolución y así. Hasta donde lo recuerdo, pero sí. De la escena esa que dices de Alf es cuando incluso encuentran a Willy Tanner en la calle encendiendo un tambo y con los guantes de... Ándale, como los que usas luego en diciembre. Ándale. Sí, esa es la escena, ¿no? En la que él ve ya un poco pobre a la familia Tanner y ahí como que reacciona y todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, pues había series también que eran de viajeros en el tiempo. Recordarás que son ochenteras, ¿no? Más o menos. Sí. Mira, hay una serie que se produjo en España y que en México también se transmitió. Se llamaba Érase una vez un hombre. Era una serie de caricatura que hablaba desde el inicio de la vida, es decir, prácticamente desde que apareció el hombre en la Tierra, y después hicieron una serie como de capítulos en las que se visualizaban cómo sería el futuro, pero ahí pasaron desde la época de las cavernas, también desde el invento de la rueda, la época de los romanos, y era una serie más bien dirigida para niños. En México la transmitieron entre 1980 y 85, pero era prácticamente a la par de la de Cantinflas Show. Y todo era una parte, digamos que una parte educativa, ¿no? Porque ahí aprendías parte de la historia o hacías esos viajes tan interesantes, ¿no? Y después esa misma historia de Érase una vez un hombre la hicieron en libro, pero no tuvo el impacto que tuvo, por supuesto, en tele. Y sacaron una colección como de 10 libros. Me acuerdo que la pasta o la portada era en azul y la verdad es que era muy bonito, pero pues al no tener mucha aceptación en la parte escrita, pues ahí quedó. Pero también fue una serie que te hablaba de los viajes en el tiempo a manera de caricatura. ¿Y a ustedes les gustaría viajar en el tiempo? ¿Tendrían un ideal de un momento que quisieran ir en el tiempo? Sí. ¿Cuál? A ver. Yo creo que... ¿Qué será? Es que, por ejemplo, me gusta mucho el rock and roll, entonces puedo ir o también con los hippies, cuando estaba de moda. Sí. Fíjate que ese también sería de mis momentos, si pudiera hacer un viaje en el tiempo, caerle a los 60. Finales, o sea, la década de los 60, pero por ahí del 68 más o menos, pues con toda esta historia, tanto musical, que además la historia musical es muy interesante desde los 60, pues, o sea, desde que empieza la década. Y ya por ahí del 68, 69, ¿no? Todo lo que va sucediendo en el mundo, incluso hasta las modas. Imagínate Isra con pantalón acampanado, se vería espectacular. Sí. Barba, bueno, sí usé. ¿Usaste? Bueno, pues estaba yo niño, pero pues era la moda, entonces te vestían de esa forma. Que eran como de pana, ¿no? Decían. Algunos sí. Algunos eran de mezclilla, pero sí era la moda setentera, cuando estaba Fito Girón en la tele, y entonces era una réplica de lo que hacía, o de la película Fiebre del Sábado por la Noche, de John Travolta, ¿no? Así es. Pero sí, la época de los 70s pues, se caracteriza principalmente por la música funk, la música que en nuestro país después se transformó en música disco, y fue un lapso en el que ya previo a la música pop, ¿no? De los 80s, donde ya aparecen los grupos, pero sí, fue muy, bueno, creo que esa música también de los 70s, de Gloria Gaynor, de bueno, todos esos grupos, Diana Ross, The Temptation, pues como que sí causaron furor, ¿no? Oye, ¿a poco no nos veríamos espectaculares así? Ya los vi. Ya los imaginé, perfecto. Sí, así, la verdad mira, es que nos quedaría con bien. esos chinos te verían muy bien. Te digo que te hagas base. Sí, lo único que no me quedaría bien sería esa cinta como amarilla, la cintura y en los puños, porque se me marcaría la panza. Yo creo que sí, no, te haría más cintura. Es que por eso es fundamental, para que digamos que ya tengas forma, pues. O sea, no tú, el vestuario, ¿no? De eso se tratan esas. Yo dije ya. Oye, pero es que yo no recuerdo a gente de esa época de los 70s
digamos, un poquito rellenitas, vestidas de esa forma. La mayor parte de la gente Sí, que yo recuerdo ¿no? que vivió en los 70 era muy delgada. No, Isra, pues había de todo, como siempre. Digo, Sí, o ahora sea, hay más, pero pero lo que me refiero es que yo no me acuerdo que una gente con una complexión robusta se pusiera ese tipo de ropa. ok, ok. Nano, ¿le podrías buscar un vestuario a Kairi de ese estilo? De esa época para ver cómo... A ver si este puede ser una opción, Kairi. Estoy por ponerlo en pantalla Ok. y ya nos dirás si puede ser o me ofusqué. ¿Ok? Podemos hacer una... Bueno, a ver, ajá. Vamos a ver. A ver, primero vamos a verla, ¿no? Ahí está. No, pero ese es moderno. O sea, Sí, ¿quieres no. así más? Sí, tiene que ser más de Como ese el de tiempo. Isra, sí, como el que le pusiste Isra, que para los que nos escuchan Pero- en radio es un sujeto con pantalones acampanados a la cintura, camisa manga larga, afro Sí. y bigote. Ajá. A ver, estoy No, buscando pero alguna. yo creo que la que nos está mostrando en este momento, que es una, bueno, para la gente que nos escucha en radio, es un pantalón de mezclilla, ¿Acampanado? sin pliegues, acampanado, lógicamente de la rodilla hacia abajo, una blusa negra que va amarrada a la cintura, con el cabello también suelto. Eh, yo creo que esa es la moda también de los 70, ¿no? Más bien como Yvonne Elliman también, que son de las cantantes de esa época, que son con las que impusieron, ¿no? A ver, voy a poner una imagen, Isra, que digamos que remite precisamente a esa década de los 70. Ujú. A ver si ya es un poco lo que Va a ser. esperan de mí. Ok. Vamos a ver, Eso, vamos a ver. ojalá. Vamos a ver. Ándale, Exactamente. Ahí Ya sí. van, ¿no? Porque un poco más, sí, sí. Como en el podría. grupo A. Sí, ahora, sí creo que la manera en que se vestían en los 70, finales de los 60, era muy bonita, la verdad. Sí, A mí sí me parecía algo... sí, y al final todas encanto. las modas vuelven con sus cambios, Ujú. pero bueno, esos pantalones, estos conjuntos que podemos ver ahora en pantalla, pues también los vimos después. Y después volvieron a pasar de moda y ya no los usamos en este momento, pero seguramente volverán. Pues en realidad todos estos, pues es como pierna de elefante también, Ujú, ujú. estuvo apenas de moda. O sea, la gente pues los estaba usando de nuevo. Yo los estaba usando otra vez. Ujú. Entonces, y yo no soy mucho de modas. Pero estas modas sí han regresado. Los pantalones de mezclilla acampanados también en su momento regresaron otra vez. Y como que ahora creo que ha regresado mucho más la moda retro, ¿no? O sea, muchísimo más que antes, por así decirlo. Siento que todo como que es un ciclo. Lo usamos mucho, y luego nada que ver, y luego otra vez. Por ejemplo, ahorita están como los pantalones entubados, que mucho tiempo ni se vendían ni nada, porque era puro acampanado. Y ahora otra vez los estamos usando. Sí. Y así, claro, con algunos elementos de más y otros de menos. Como dice Manuel, esta foto que nos puso, pues sí, está muy bonito, está muy elegante. Lo que Oye, no sé si ha vuelto es los peinados. Eso sí creo que no. No, Algunos, así como- algunos elementos de ciertos peinados sí, pero no como el conjunto. Ya lo hablábamos alguna vez en algún otro programa donde él hablaba del señor que tenía el crepé aquí arriba. ese es de ese tiempo y no ha vuelto. El señor no lo supera, pero nosotros ya. Oye, y los zapatos de plataforma también de esa época, ¿no? No se alcanzan a distinguir con esta vestimenta, pero también eran zapatos de una altura considerable y unos tacones también muy altos. Entonces era heroico para quien portaba también esos tipos de calzado. Oye, Sí. ¿qué me dices de los peinados ochenteros? Claro, había algunos muy peculiares, ¿no? Que incluso tenían que ver con el tamaño del copete y del churro, pero pues estos eran bonitos. Pero eso es todavía, yo Sí, creo que... todavía, pues ve todos los tintes que venden, vienen así Sí, es cierto. las chicas de la caja. Sí, es cierto.
Es como Sí, de sí. Ángel de Charlie esta fotografía. Ándale, sí, como Ángel de Charlie, tienes razón. Ahora, hay otro tipo de peinados que ahorita voy a compartir con ustedes. ¿Tú cómo te peinabas en los 80, Isra, cuando tenías que peinarte? Pues ves que te compartí mi foto. Era me desgreñé. Era con el copete hacia abajo. Nada más era acomodárselo. Y ya. No había gran chiste. ¿No? No había Mira, no se lo ni tocaba gel, tanto para que no se le cayera y aún así. no había gel. Había la Wildrot, pero no la usaba, por supuesto, ¿no? ¿El qué? Wildrot es lo que hoy es un gel. Ah, ok. Era una crema para Peinar, sí. fijar Ujú. el pelo. Pero con un aroma muy peculiar. Sí, pues era como más bien era una crema, ¿no? Una crema para el cuerpo. Ajá. Y Tal ¿sí? cual, sí. pero era muy penetrante su olor, ¿no? Entonces, Sí. y además brillosa. Oye, Entonces, Isra, ¿y la famosa brillantina? bueno, que es el predecesor del gel, ¿no? Que también te la vendían en un tarro, y que se estilizó o se puso de moda entre los 70s y los 80s, antes de que apareciera el Aquanet, ¿no? El Aquanet, que es el gel en spray, que ya se comenzó a utilizar a mediados de los 80s. Oye, pero la brillantina, si te pasabas tantito, o sea, literal, sí. brillabas. Oye, ¿a poco sí, no sí. nos veríamos muy bien con este peinado? Sí. Es más, ¿Cómo no? esos chorcitos también. No, espérate. Con los chorcitos y el peinado de Leo Cuellar, mira. Bueno, Leo Cuellar, JJ Muñante, Hugo Sánchez, Oye, ¿quién está Y- atrás de Leo Cuellar en la foto de selección? ¿Es Alfredote, no? no, Alfredo Tena no fue al Mundial del 78. No, pero no son parte de... O sea, estuvo en No toda es- la preparación, ¿no? Pues me imagino, si no es Alfredo Tena, no sé si sea Rafa Amador. No, no me parece que sea Rafa Amador. ¿No? Yo sí le veo más estilo del Capitán Furia. El Capitán Furia. Pero mira qué buena greña, hombre. Sí, oye. Sí. Ahora, para tener así la greña había que cuidársela, ¿no? Pues él no parece que se la cuide. Yo creo que sí, porque tiene unos rizos definidos. Sí, ¿verdad? muy definidos. Sí, yo creo que Segura sí. es así. Sí Se pasa- ve sí que tiene pasaba un cabello como manejable. Sí. Mira, Y sí pasaba como rapero, ¿no? No, pues sin duda. Podríamos incluso hasta tener la posibilidad de aparecer en una estampita, en un cromo, mira. Pero Con ve las nomás qué corcholatas. qué Es buena greña impresionante. tenía Leo. Sí. O sea, muchísimo cabello, Sí. o sea, con abundancia y la barba Y también. La barba, sí, también. Pero digo, además está muy levantado, o sea, Sí, o sea, tiene muchísimo, está muy abundante. Porque hay personas que les puede crecer el cabello muy largo, pero no tienen tanta abundancia. Ujú, Y él tiene muchísima abundancia en cabello. Y la barba también. Sí, sí, O sí. sea, y aquí mi amigo Isra, pues, ni barba, ni... O sea, Ni por una ni eso, otra. Isra, chihuahuas. Tendrías que estar así súper barbón, Ajá. aunque no tuvieras pelo. Y ya dices, bueno, pues el pelo, pues, lo de la sí. cabeza lo tengo aquí en la barba, pero ni así. Pues fíjate que hoy no me iba a rasurar. A ver si cómo se me veía, pero no, consideré que era poco apropiado no salir rasurado en el programa. Qué bueno, ella sí, muy Exacto. bien. ¿Ves? Hiciste Tú sí bien. respetas venir bien arreglado. bueno. No es que se vea mal, no es que se vea mal, pero pues, me consideraba un poco sucio. Bueno, pues vámonos entonces a una pausa y regresamos. Es al aire a través de Radio Boa. Bien, estamos al aire.com. Vamos y venimos.
soy Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla. Quiero informarte que estamos haciendo más por ti. Ahora Puebla es más segura. Con más de 22,000 acciones y casi 120 millones de pesos en equipamiento, nuestra policía municipal es de las más fuertes del país. Seguiremos en la batalla por tu seguridad y la paz de nuestra ciudad. Segundo informe de gobierno. Claudia Rivera Vivanco. Ayuntamiento de Puebla. Ciudad incluyente. Seguimos en al aire a través de Radio Buap, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio. Gracias por vernos también en televisión en estamosalaire.com. Este día estamos recordando, ¿no? y viendo, bueno, a partir de algunas películas que han sido emblemáticas, que tienen que ver con el viaje en el tiempo. ¿Qué tipo de viaje? Pues ustedes, mira, por ejemplo, La máquina del tiempo de 1960 es un científico que era en la era victoriana. Inventa una máquina que lo transporta a través del tiempo. Detiene la máquina en 1917, en 1940 y en 1966, pero encuentra el mundo en guerra en las tres ocasiones. Finalmente viaja al año 802, 701 y descubre una raza de humanos benignos, los Eloi, amenazados por hordas de feroces bestias humanas. La película fue dirigida y producida por Josh Pal, que también hizo La Guerra de los Mundos, del 53, de Wells, que es otra de las cintas que hace estos viajes en el tiempo. Pero imagínate que fuera así la historia, ¿no? Que elijas años en que el mundo está en guerra. Pero o sea, tú no sabes. Que caigas. Bueno, por ejemplo, Isra, que es un apasionado de esa época, o sea, de ese momento de la historia, no sé... si te resultaría atractivo estar ahí o nomás la ves a distancia. Pues a lo mejor no propiamente en la línea de batalla, pero sí en detalles muy importantes, ¿no? de la guerra. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el desembarco. O, por ejemplo, cuando algunas fábricas alemanas dejaron de producir sus productos para producir armamento. Como ejemplo los hermanos Adidas, bueno, los hermanos Dassler, ¿no? Que surgen de la Segunda Guerra Mundial y de ahí surge Adidas y Puma, estas dos marcas. Le trabajaron al gobierno nazi, pero ellos producían tenis y después terminan fabricando armamento o implementos para el ejército. Claro, sí. Okay. Sí, no como tal el conflicto bélico, pero sí algunos aspectos, como bien nos decía Isra. Sí, eso sería detalles. Interesante, ¿no? O en algunas conversaciones de ciertos personajes alrededor de, también estaría muy interesante. ¿Cómo no? Pues imagínate que están opinando de algo. Tú, oye, pero es que yo también creo que a ver, pero tengo una duda. O sea, no, imagino. No, y luego uno que es remetiche. No, hombre, te metes en un problema. Oye, como Forrest Gump, ¿no? Que a lo largo de toda su vida tiene pues entrevistas o momentos cercanos con gente importante de la historia de Estados Unidos, ¿no? En cualquier momento fue futbolista de fútbol americano de la Universidad de Alabama, estuvo con por eso estuvo en la presidencia, en una visita, fue parte del Watergate, que lo provocó la caída de Richard Nixon, ¿no? Estuvo en la época de los hippies, cuando conoció a la que fue su novia, bueno, ya la conoció desde antes, ¿no? Pero cuando la volvió a ver, la reencontró. ¿no? Estuvo en la guerra. Sí. Donde conoció al de ¿cómo se llamaba el de Camarón? Al que... a Boba. Ah, claro. Ah, sí. Todo hablaba de Camarón. Sí, había cosas muy interesantes en esa película, ¿no? Y en el momento llamó mucho la atención de cómo saludaba a los presidentes de los Estados Unidos y les daba la mano, recibía condecoraciones, cómo habían trabajado eso en las cintas, era algo que llamaba mucho la atención.
de aquella película de Forrest Gump, exactamente, otra de las que pues de alguna manera te retrata otro momento del tiempo. Fíjate, Terminator de 1984. Este thriller de acción y ciencia ficción sobre un robot asesino a sueldo convirtió al actor Arnold Schwarzenegger en una estrella y consagró a Cameron como cineasta. En el año 2029, las máquinas dominan el mundo. Los rebeldes que luchan contra ellas tienen como líder a John Connor, un hombre que nació en los años 80. Para acabar con la rebelión, las máquinas deciden enviar a un robot asesino, Terminator, para matar a su madre, Sarah Connor, y así evitar que nazca el líder de la resistencia. La verdad es que esa película, cuando la vi, sí tuve pesadillas. ¿De verdad? O sea, soñaba que me seguía Terminator y yo Ah, escapaba en un edificio de San Manuel. Y luego iba y me metía entre los tinacos en la azotea de ese edificio y veía cómo llegaba con patotas, ahí se paraba. Y yo escapaba, ¿no? Heroicamente. Pero sí fue una película que me... Sobre todo esta parte, ¿no? Que le disparaban y se reconstruía. Perdía una extremidad y le volvía a salir. Y luego, bueno, eso lo mantienen en varias películas, en las secuelas. Sí, pero qué miedo. En la de Terminator 2 es cuando está peor el asunto, ¿no? Cuando combate contra el malo y que se transforma en la identidad de otras de las personas a las que asesina. Ajá, sí, que de repente ya no sabes quién es quién. Ajá. Y ahí viene toda una historia que todavía es más angustiante. Cuando salía un niño que cuidaba a él a un niño y lo andaba siempre cuidando. Ajá. No ese recuerdo debe ser cuál un fue. segundo episodio, ¿no, Isra? Ese es Terminator 2. Ajá. Cuando ya Terminator ya, digamos que se convierte en bueno y entonces toma bajo su custodia a Connor y a su mamá y a toda costa busca cuidarlos para que no llegue el malo. No me acuerdo ahora del nombre, pero tiene un nombre y un número de máquina que está tratando de matar a Connor. Sí, porque me acuerdo de ese niño que corría con él y lo cuidaba y todo. O sea, no soy muy fan yo de ese tipo de películas. Oye, Volver al Futuro creo que sí marcó una época en la sí, historia, totalmente. ¿no? Hay mucha gente en los 80, Carlitos, por ejemplo, es uno de los grandes fans de Volver al Futuro, Armando Valerdi, que hoy no pudo acompañarnos, es otro de los que han seguido todas las películas y todo lo que se hace alrededor de esta, pues digamos que de esta trilogía, que consiguió reconocimientos en muchos lugares y que además catapultó algunos modelos de vehículo como muy deseados, ¿no? Para hacer el DeLorean. Hay por ahí algunos documentales que hablan de esta película, cómo se fue pensando todo para la realización de este vehículo, que al final es el que los hace viajar en el tiempo, ¿no? A determinada velocidad y el momento en que cae un rayo y tal, y tú pones a qué fechas llegas. Incluso alguna de esas fechas ya pasó. ¿Te acuerdas? Que fue todo un tema que decían, Sí, ya la llegamos. fecha que aparecía en tal película, ya llegamos. Y además decía que el campeón de la Serie Mundial era tal. Y estaba jugando, ya en la realidad, tenían posibilidades de llegar a disputar ese, pues digamos que ese trofeo, ¿no? De la Serie Mundial. Eran los Cachorros de Chicago. Fíjate. Que también andaban por ahí. Bueno, dirigida por Robert Zemeckis. Esta trilogía de películas de comedia adolescente fue pionera en mostrar detalladamente la tecnología de los viajes en el tiempo. El excéntrico Doc contará con el joven McFly para viajar al pasado y de regreso al futuro en su DeLorean, por cierto, uno de los coches más emblemáticos del cine. El DeLorean sin duda es uno de los de los emblemáticos, de los más conocidos, con estos personajes que para muchos fueron pues parte de su crecimiento, parte de su historia, de su juventud, de pues de estos deseos ochenteros, ¿no? Que para muchos pues sí quedó ahí el tema de Volver al Futuro, con el DeLorean, algunas canciones que también son emblemáticas de la película. Johnny B. Good es una de ellas,
donde llega este personaje, él viaja al pasado y bueno, pues él sabe tocar la guitarra y hace este tipo de interpretación que pues, en el momento llama mucho la atención. La ventaja de viajar al pasado es que en teoría tú ya sabes lo que sucedió. Y luego venía esta parte de tú no puedes modificar el futuro porque entonces le pueden suceder cosas que terminen siendo negativas. En algún momento él empieza a desaparecer porque en la historia se supone que los papás, en lugar de conocerse y ser sus padres, parece que empiezan a tomar caminos distintos, por tanto él no habría nacido. Y si él no nace, pues ya desaparecería en cualquier circunstancia. Entonces también hablan de esta parte de que si viajas al pasado no puedes modificar lo que será el futuro. Bueno, yo no tiene mucho que vi una serie que era de una hechicera, bruja, ¿no? Una hechicera. Ajá. De 1600, no sé, y era una hechicera y ella viaja al futuro, a una época pues como ahorita, el 2000. Sí, digamos que viaja a la actualidad, 2020 pues. Ajá, y regresa, podía regresar al pasado, pero entonces ella pues se mete a estudiar, empieza a ver, un mundo ¿no? totalmente diferente al que no existe cuando ella vive, ¿no? Y le dice, ¿no? O sea, llega y pues había esclavas, ¿no? Y le dice, bueno, es que no, las esclavas no existen, ¿no? Esto. Y se lo quedaban viendo así como, ¿tú quién eres? O sea, no, estás mal, cuando eso no vuelve es, ¿no? a su época. Exacto, y bueno, ya hay un problema, ¿no? Porque tú traes otras historias y la gente, pues, como, ¿por qué dices esto, no? ¿De dónde traes esta historia? Si nosotros somos esclavas y así nacimos y así vamos a morir, ¿no? Y no hay otra forma de vivir. Claro, pero sí es complicado. ¿Qué serie es? Se llama Siempre Bruja. Es buena. Vamos a verla. Pero sí, ¿no? ¿Cómo te puede modificar tanto? Y al principio, yo dije, bueno, ¿cómo te puede enganchar una serie? A mí me encanta mucho esta época de no sé, de reyes y de todas estas épocas. Para mí son muy bonitas, pero sí, pues es otra historia completamente a lo que estamos viviendo, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, y que regreses a esa época, no sé qué tanto te acostumbrarías o qué tanto, no sé. Imagínate, me caso con un rey todo así, todo muy bonito. Pues nomás porque no nos hemos casado, güey. Estamos hablando de esa época. Ya, de esa época. No sé. Hay muchas cosas del pasado que no. Bueno, pues es que eso es lo que argumenta en mayor medida esa serie. Que ella llega y les dice, a ver, en el futuro tenemos oportunidad de estudiar, no tenemos que ser esclavas, tomamos decisiones, no dependemos, ¿sabes? O sea, no somos propiedad de nadie. Exacto, llevan a todo un recorrido, porque su época era la época en que las vendían como esclavas, en que sucedían todas estas cosas, ellas no podían tomar decisiones y tal, ¿no? Entonces, por eso es que él toma esta dimensión, la serie que menciona Kairi, que estábamos viendo. ¿Alguna otra, Isra, que recuerdes? Bueno, de regreso hacia al pasado, en el fútbol, en el cine mexicano, pues yo creo que las que tienen que ver más con pasajes históricos, ¿no? Y que tienen que, como que te remiten a momentos que también te hubiera gustado, si no vivir, al menos estar en esa época. No digo que me hubiera gustado estar en el Tlatelolco el 2 de octubre, ¿no? En la de Rojo Amanecer, pero vivir ese momento de la historia de México, porque además fue una época que tuvo dos etapas distintas, la lucha estudiantil, pero también los Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que Rojo Amanecer como que te retoma muy bien, o te da muy buenas referencias de cómo era el país en ese momento. Ahora, ¿momentos deportivos que te hubiera gustado estar, Isra? ¿Tienes alguno? Si pudieras viajar al pasado y que digas, este momento del deporte me hubiera gustado verlo. Mira, estaba viendo recientemente el Milagro de Berna, cuando la selección alemana en 1954 derrota a Hungría en el Mundial de Suiza.
Y todo cambia a raíz de unos zapatos, de unos tacos, ¿no? De fútbol. Ujú. Creo que esa época es para mí es muy bonita porque también marca, regresando lo de la Segunda Guerra Mundial, marca el posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es cuando todo el mundo empieza a renacer o a resurgir después de la guerra. Y en el aspecto deportivo, un detalle tan importante como son los zapatos, cambian la historia y le dan el triunfo a la selección de Alemania Occidental en ese entonces, ¿no? Bueno, que son los zapatos y la circunstancia, ¿no? Porque al final empieza a llover. Ajá. Y al momento que inicia la lluvia, los alemanes encuentran que es una oportunidad, porque los húngaros eran el equipo. O sea, ellos ganaban todo, habían enfrentado a Alemania en la primera ronda y los habían goleado, creo que 8-1 habían terminado perdiendo los alemanes. Entonces, cuando viene la final, pues todo el mundo dice, no, pues no hay manera de que Alemania gane. Pero cuando cae la primera gota de lluvia, los alemanes saben que tienen una posibilidad. Y decía, no me acuerdo si es en Balón Dividido o en Dios es Redondo, donde habla yo creo de esta historia, y dice, los alemanes siempre son más orgullosos de sus cicatrices que de sus facciones. Entonces, sí son tipos que se han sobrepuesto a miles de historias y situaciones muy, muy... Sí, reconstruir el país. Hombre, nada más, ¿no? Entonces, cuando tú enfrentas un partido de fútbol, por eso decía, y aquella célebre frase de Gary Lineker, el fútbol se juega 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Porque cuando tú crees que los alemanes están perdidos, sobre todo esa Alemania, ¿no? De 60, 70, 80 hasta 90, diría yo, pero era así. Parecía que estaban ya destinados a la derrota, y bueno, está el milagro de Berna, está aquel partido, ¿no? Que era así como el juego más importante que se había dado en la historia del fútbol según la FIFA, que era el empate que se da, el juego del siglo que se le llamó. Ajá. En México 70, en el Estadio Azteca, entre Alemania e Italia. Donde parecía Alemania estar perdido y regresaba, y estar perdido y regresaba, y bueno, terminó perdiendo pues, pero fue un juego memorable, ¿no? Lleno de volteretas y de historias. La final de México 86, Alemania va perdiendo 2-0 con Argentina. Y parece que no hay cómo los alemanes hagan algo, y en cosa de 10 minutos empatan el partido, y parecía que se iban a tiempo extra, y bueno, viene el pase de Maradona y la definición de Burruchaga, me parece que es el que anota el último gol. O de Valdano, no, creo que es Valdano, ¿no? Bueno, en fin, la cosa es que gana Argentina ese partido, y para México enfrenta a los alemanes en el 98. México va ganando 1-0. Parece que ahora sí será el momento de pasar al quinto partido, y pues ahí viene un fallo pues que tiene Luis Hernández después de una jugada del Cabrito, y Alemania anota en el 80 y tantos, y antes de llegar al 90 le da la vuelta a México. Y es eso, o sea, los alemanes en asuntos deportivos, y a lo mejor en otras circunstancias, tienes que vencerlos y realmente cerciorarte de que no se vayan a levantar. Y esa película o esa historia del milagro de Berna narra eso, esta parte de la fortaleza, pues, no solo física, que sí la tienen, sino también mental, que tiene el equipo alemán. Sí, y como dice, las circunstancias, ¿no? Porque es cuando empieza a llover, ellos saben que pueden sacar provecho de esas circunstancias, aprovechan que también Puskás, que era el jugador del mundo, como un Cristiano Ronaldo en este momento, llega disminuido, ¿no? Porque se lesiona, y entonces ahí cambian las circunstancias, y Alemania termina ganando ese mundial 3-2 en Suiza, ¿no? Pero claro, sí tiene razón, muchos episodios de los alemanes en los que se han levantado en su historia, no solamente futbolística, hablamos también de economía, y pues qué decir de su sociedad, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría viajar a 1998, estar en ese México-Alemania y decirle a La Puente, no metas a Lara y a Villa, pon jugadores altos para que no nos rematen, porque esa fue, digamos, la clave, ¿no? Muchos decían, ¿por qué no metió a Almaguer, que es un tipo muy alto, que va bien por arriba? Bueno, circunstancias e historias de la vida. O viajar, no sé, al Mundial del 2014 y decirle a Rafa Márquez, ni te acerques a Robben, déjalo, que se aviente en el clavado, no le hagas nada, no lo toques, que se caiga solo. Que se caiga solo, sí.
En asuntos deportivos, tuvimos la fortuna, porque la verdad es que sí fuimos muy afortunados, para nosotros que nos gusta el fútbol, de estar en aquella final de la Sub-17 en el Estadio Azteca, Sí. que es la primera vez que México se corona en Sub-17 jugando como local en un Estadio Azteca repleto y venciendo además a los uruguayos después de haber tenido una eliminatoria pues también histórica, dramática y demás. Pero más allá de ese que creo que fue un gran momento en la historia del deporte, si yo pudiera regresar, a lo mejor no regresaría tantos años, me iría al 2012 cuando México es campeón de los Juegos Olímpicos. Y en Londres, ¿no? Que es la primera ocasión en que México obtiene una medalla de oro en deportes de conjunto. Y con una generación que, bueno, ya muchos incluso están en otras divisiones, pero el hecho que estuviera ahí gente como el mismo Patricio Araujo, el guardameta, también, ay, se me fue el carro, que está en Ciudad Juárez. No, bueno, el portero de esa selección olímpica era Corona, José de Jesús sí, Corona. No, o sea, los refuerzos, me iba a referir a los refuerzos. Carlos Salcido. Tuvo, sí, toda la gama de jugadores ya mayores de la edad del promedio, pero que le dieron un buen apoyo a ese equipo juvenil, ¿no? Al sub-23, ¿no? Que terminó siendo campeón del mundo en Londres. Que esa selección, según recuerdo, iba José de Jesús Corona como portero, Carlos Salcido y Oribe Peralta. Eran los que iban a reforzar esa selección, que termina siendo la primera selección mexicana que consigue el oro en Juegos Olímpicos. Además, como si la historia a veces te llevara a hacer algo memorable, enfrentando a los brasileños. ¿Dónde? En el estadio de Wembley. O sea, la verdad es que ese me parece que es el gran momento del fútbol mexicano hasta ahorita, ¿no? Digo, no sabemos si en Qatar sea campeón del mundo y entonces ya todo esto cambia. Claro. Pero sí creo que hasta el momento es de los grandes logros de selecciones. Digo, ya rebasando los 17 años, decía José Luis Pandal que el problema entonces para el fútbol mexicano era la credencial de lector. Porque antes de los 17 les iba muy bien, nomás sacaban su credencial de lector y ya, perdían la magia y se acababa la historia. Algunos, además, terminando sus carreras cuando parecían ser promesas del fútbol, que donde ya no pasaba nada, retirados o en divisiones pues que ya nada tienen que ver con lo que parecía iban a ser sus aspiraciones. Ahora, momentos políticos. ¿Les gustaría estar en alguno en especial? Pues apenas, pero ¿cómo? No, yo creo que me enojaría, mejor sigo igual. Sí, mejor te quedas en esta época. Políticos, yo creo que me hubiera gustado, bueno, es que pasaron muchos años. Cuando inicia el movimiento de las sufragistas, por ejemplo, pero bueno, como les digo, pasa casi 100 años para que se obtenga el derecho al voto. El derecho al voto a la mujer. Pero bueno, el principio y algunos acontecimientimientos en medio me parece muy interesante, porque además es digamos que de los primeros movimientos feministas que logra, ¿no?, el objetivo, después de muchas cosas, por supuesto, pero como se organizaban y a pesar de tener toda una sociedad y un sistema en contra, pues lo logran. Estaría padre. Sí, que lograron mucho más que ahora muchas cosas, ¿no? Podría ser entonces la primera vez que se puede votar como mujer. Así estaría padre. Fíjate, en una entrevista dice Carlos Monsiváis que a él le encantaría, o sea, de lo que le pediría a la vida sería escuchar 2 minutos después de su muerte. O sea, ¿qué le gustaría saber? ¿Qué se dice de él 2 minutos? Lo que piensa la gente, lo que dice, lo que recuerda de él, eso decía, ¿no? Que es algo que le hubiera, o sea, que le gustaría mucho, pues, cuando le hacen la entrevista a Carlos Monsiváis. De alguna forma, a veces, ahorita que plantean estos momentos, que algunos, decía Israel, 68, tal, a mí sí me gustaría haber estado en momentos de la historia en la toma de decisiones políticas. O sea, ver realmente qué se dijo en el 85, por ejemplo,
porque hay mucha leyenda, pues, ¿no? O muchas cosas que se contaron. Que Miguel de la Madrid había grabado un mensaje como presidente de la República después del terremoto del 85, que de alguna manera se trataba de dar tranquilidad a la gente, pero que la manera en que él lo graba y el rostro que tiene, dijeron, no hay que publicar esto. O sea, si sacamos este video va a ser peor. Entonces él no sale a dar declaraciones, y por eso mucha gente dice que pues digamos que el gobierno de México no reaccionó ante el gran desastre que había después de ese terremoto. Pero ¿qué habría pasado en esa sala, o donde se reunieron, o donde tomaron esa decisión? ¿Qué elementos consideraron para tomar esa decisión? Un poco, ahorita que decías el 68, ¿no? O sea, haber estado en esas reuniones donde estaba el Díaz Ordaz, donde estaba Echeverría. Sí, ¿qué pasó realmente? ¿Qué ¿no? dijeron? O sea, sí. ¿Cómo es que toman esas decisiones? Que a lo mejor ya no puedes cambiar nada, ¿no? Por este principio que dice que si vas al pasado no lo puedes modificar, pero cuando menos entender qué pasaba por la cabeza de estas personas, ¿no? Claro. Y por otro lado, pues a lo mejor haber estado en el set de grabación del Barrendero de Cantinflas. No. No, yo creo que me hubiera gustado más estar pues digamos que una noche de parranda con José Alfredo. Sí, o las de Javier Solís, ¿no? Y también haber participado en alguna película de Pedro Infante y hablar así. Estaría padre. Sí, realmente hablaban así en los 50. No, pues al final es todavía. Al final, sí, pues cuestión de escuchar 2, 3 personajes. Pero alguna vez también se hablaba de eso, ¿no? Bueno, Monsiváis hizo un libro donde habla de Pedro Infante y la manera en que él se convirtió en el gran ídolo de México, además dando voz a unos personajes que a lo mejor no coincidía con la forma de hablar de nadie, pero que sin embargo todo mundo ubica como si así se hablara en esa época, ¿no? Que es otra de las cosas, pues sí, tal vez curiosas, pero fundamentales. Bueno, pues así este recorrido en el tiempo, algunas cosas a partir de estas películas que viajan en el mismo, para este retro, para este jueves.